Así se hace. Hoy, en Así se hace... Armaduras. Caballeros blindados para la batalla. Postes de farolas. Arrojaremos algo de luz sobre cómo se fabrican. Madera curvada. Visitaremos una fábrica en la que la madera combada es un valor añadido. Pulsadores de membrana. El secreto oculto bajo los paneles de control sensibles al tacto. Pero primero... Si es usted de esas personas a las que le resulta incómodo llevar una corbata, anímese a lucir una armadura. Las armaduras vivieron su apogeo en el belicoso siglo XV. En un principio estaban hechas de cota de malla. Más tarde, para aumentar la protección, los caballeros empezaron a utilizar otro tipo de armaduras hechas con grandes piezas de acero. Hoy en día, los artesanos fabrican estas obsoletas indumentarias de guerra sobre todo para las recreaciones históricas. Este taller está especializado en armaduras hechas a medida. El artesano debe realizar 45 mediciones diferentes, solo para preparar el patrón. Calca cada pieza del patrón sobre una plancha de acero que tiene 1,5 milímetros de grosor. A continuación, corta las piezas usando una sierra de cinta. Este es el peto, que cubre el pecho y el abdomen. Después empieza a dar forma a la pieza con un martillo automático. No utiliza ningún molde ni plantilla para guiarse. Una vez que le ha dado algo de forma, perfecciona la pieza con un martillo manual. Golpea el metal contra un tronco vertical. Una bolsa de cuentas de plomo amortigua los golpes. Su función es impedir que el metal se deforme. A continuación, unos cuantos retoques más para acabar de darle forma. Hasta el momento, ha estado martillando en el interior del peto. Ahora trabaja la parte externa. Suaviza la superficie de metal, un proceso que se denomina alisado. Utilizando una boca diferente del martillo automático, trabaja la base del peto para crear un borde sesgado hacia afuera. Apoya la pieza en un yunque y a continuación, con un martillo manual, alisa el borde. Cuando se utiliza este pesado peto metálico, el borde libera hacia los hombros parte del peso y lo distribuye sobre las caderas. El artesano revisa la pieza y realiza los ajustes necesarios. Ahora, usando de nuevo varios martillos, trabaja las zonas restantes del peto. Enrolla gradualmente el borde sobre sí mismo para redondearlo. Es un proceso lento. En todo momento el artesano ha dado forma al metal lentamente y con cuidado. Lo último que quiere es que el caballero se sienta incómodo. Enrollar el metal sobre sí mismo para hacer el borde refuerza el perímetro del peto. Y el borde redondeado impide que el afilado metal corte la piel. El peto está listo para los toques finales. Primero, el artesano suaviza la superficie con una lija de grano medio. Después con lija de grano fino. A continuación la última fase, con una lija de grano fino y un compuesto para pulido. Algunos petos tienen un diseño articulado. En este modelo, el artesano utiliza 3 remaches de latón para montar las secciones. La sujeta con holgura para que las piezas puedan moverse. A continuación, usando de nuevo remaches, le acopla unas correas de piel. Una armadura se compone de unas 20 piezas diferentes, tales como las que protegen las espinillas, llamadas esquinelas, guantes de piel y metal, llamados guanteletes, la pieza que cubre los hombros, llamada espaldarcete,
Y por supuesto, el casco y el visor. Un caballero se colocará la armadura empezando por los pies. De lo contrario, el peso de las piezas superiores le haría caer de rodillas a medio vestir. En la Edad Media, una armadura costaba lo mismo que una pequeña granja, un lujo que solo los nobles podían permitirse. Estas armaduras cuestan miles de euros, así que ser hoy en día un caballero de brillante armadura tampoco resulta barato. Todos vemos normal que las calles estén iluminadas, pero hubo un tiempo en el que aventurarse a salir de noche significaba adentrarse en la más absoluta oscuridad. En 1814, las primeras farolas de gas iluminaron las calles de Londres, y las farolas eléctricas se utilizaron por primera vez en una plaza pública de Cleveland, Estados Unidos, en 1879. Estos postes de farolas se fabrican con un material compuesto, una combinación de fibra de vidrio y resina de epoxi. La resina de epoxi es un plástico líquido pegajoso, mezclado con un endurecedor. La fábrica construye cada poste sobre un mandril, un cilindro metálico que se va estrechando poco a poco. Primero los operarios lubrican la superficie. A continuación utilizan lo que se llama filamento de fibra de vidrio, un hilo formado por 2.200 hebras diminutas de fibra de vidrio. Enrollarán decenas de filamentos alrededor del mandril para hacer el poste. Pero antes, los filamentos pasan por un baño de resina de epoxi. Esta resina es moldeable y una vez endurecida, conserva su forma. Cuando los filamentos han sido bañados, una máquina llamada bobinadora de filamentos cubre el mandril con ellos. La relación entre la velocidad de rotación del mandril y la de la bobinadora es fundamental, ya que dicta el ángulo de las fibras. Cuanto más bajo sea el ángulo, más resistente será esa parte del poste a la hora de soportar el viento y podrá proporcionar una iluminación más estable. Cuando un poste se dobla a causa del viento, la luz parece que parpadea. El número de capas de filamentos depende del diseño de cada poste en particular. Y eso está determinado por un par de factores. Primero, el tipo de dispositivo de iluminación que soportará el poste. Cuanto más grande, más rígido deberá ser este. El otro factor es el viento. Cuanta más ventosa sea la localidad, más fuerte ha de ser el soporte. Una vez finalizado el proceso, el mandril se envía al área de endurecimiento. Bombean vapor presurizado en el interior hueco del mandril. El calor reactiva el endurecedor de la resina de epoxi. Esto solidifica la resina y la endurece. El mandril rota, de modo que el resultado del proceso sea uniforme. El tiempo de endurecimiento depende de la longitud del poste y de cuántos filamentos esté compuesto. Para extraer el poste, bombean agua fría a través del mandril. Esto hace que el acero se contraiga y el poste quede libre. ¿Recuerdan cómo lubricaban los operarios la superficie del mandril antes de enrollar los filamentos? Pues debido a eso, el poste simplemente resbala. El poste pasa ahora a una de las fases finales. Primero, una lijadora automatizada trabaja la superficie. El cliente puede elegir entre una serie de texturas, desde lisas a rugosas. El lijado dura tan solo unos minutos. Después, una sierra hace un corte limpio en la parte superior del poste, donde irá el macho de metal, un elemento cuya función consiste en sujetar el dispositivo luminoso al palo. Este modelo en particular tiene un brazo en forma de arco. El compuesto se ha enfriado desde el proceso de endurecimiento, así que lo vuelven a calentar para hacerlo flexible. Después de que una máquina curve el material, rocían el interior con agua fría para enfriarlo. La curva queda registrada en la memoria de la resina, fijando la forma deseada. Se corta lo que se llama boca de inspección manual, el agujero a través del cual el electricista conectará los cables subterráneos a los de la farola. Después, los operarios rocían el poste con pintura de uretano.
La pintura hace las veces de pantalla solar, protegiendo el compuesto de los dañinos rayos ultravioleta. El hueco que rodea esta arandela permitirá la conexión con la tubería subterránea que aloja los cables. Tras colocar una tapa sobre la boca de inspección, llega el momento de montar las piezas. La tubería subterránea al poste y el poste al macho y al dispositivo de alumbrado. Postes de farolas, una instructiva historia. A continuación, en Así se hace, madera maciza curvada. Sus utilidades son múltiples. Y pulsadores de membrana, pequeños botones que dejan huella. Lo veremos tras la pausa. Bienvenidos de nuevo a Así se hace. Muchos productos tienen elementos redondeados hechos de madera maciza. Con frecuencia, las empresas que hacen estos productos acuden a fábricas especializadas en curvado de madera para encargarles este tipo de piezas. Curvar madera puede parecer sencillo, pero no lo es. El mejor tipo de madera para curvar es la madera maciza. Sus fibras reaccionan mejor al calor y a la humedad que las fibras de madera blanda y, por lo tanto, se curvan más fácilmente. Si curvamos madera blanda, se arruga. Primero, la madera es enviada a un secadero exterior para reducir su nivel de humedad a un 15 o 20%. Esto impide que la madera se expanda y se contraiga tras ser curvada. Este proceso de secado natural dura una semana. Una vez que está seca, una potente recortadora cierra las piezas según el largo deseado, y otra les da el ancho adecuado. Cuando las piezas tienen las dimensiones requeridas, pasan a lo que se conoce como caja húmeda. Aquí se rehumidifican superficialmente para hacerlas flexibles. El proceso dura de 10 a 45 minutos, dependiendo del tipo de madera y de su grosor. Más tarde, esta humedad que hay en la madera se evaporará. A continuación, las piezas pasan a la prensa y se colocan entre dos moldes con la forma de la curvatura elegida. La prensa aplica presión y calor. Presión para curvar la madera y calor generado por una corriente eléctrica de alto voltaje para endurecerla y darle la forma deseada. El tiempo que deben pasar las piezas en la prensa depende de nuevo de la madera utilizada y de sus dimensiones. Hacer este tipo de curva en particular se denomina curvatura en corona. Los operarios comparan cada pieza con una plantilla para comprobar que la curvatura es la justa. La fábrica utiliza el mismo proceso para curvar estas piezas con un diseño diferente. Es imprescindible utilizar la cantidad de calor y presión adecuados. Demasiada temperatura quemaría la madera y demasiada fuerza la agrietaría. Estas piezas de madera recta se transformarán en los respaldos curvos de sillas estilo Windsor, razón por la que este tipo de curvado se llama curvado Windsor. Los operarios humedecerán la madera de nuevo, pero esta vez darán forma a las piezas utilizando solamente un proceso de presión. Colocan lo que se conoce como molde de curvado sobre una prensa hidráulica. Esta máquina solo utiliza presión para curvar la madera alrededor del molde. Esta vez no utilizarán calor para fijar la forma. En lugar de eso, una vez que la prensa curva las piezas, se engancha una cadena para conservar la forma temporalmente. A continuación, llevan las piezas curvadas a un secadero interior climatizado. El proceso de secado dura entre 2 días y 2 semanas, dependiendo, de nuevo, del tipo de madera y de sus dimensiones. Una vez que la madera se seca, el curvado es permanente. Hay muchos productos de madera que requieren componentes curvos. Esta rueda de un coche de caballos, por ejemplo. Pero volvamos a las sillas Windsor.
Esta máquina se encargará de redondear las piezas curvadas. Antes de enviar las piezas al cliente, los operarios las pasan por una lijadora. De esta forma están listas para que en las fábricas de muebles solo las barnicen o las tiñan antes del barnizado. Cuando reciban estos respaldos, las fábricas de muebles los montarán sobre las piezas rectas de las sillas Windsor. Ahora lo único que hay que hacer es sentarse y disfrutar. El término pulsadores de membrana probablemente no les diga nada, pero aunque no lo sepan, es algo que usan o ven en funcionamiento a diario. Los pulsadores de membrana son esos botones blandos sensibles al tacto que hay en los controles de muchos aparatos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, los controles de un microondas o de una caja registradora. La superficie del panel de control se llama cubierta gráfica. Es una lámina de plástico sobre la que se imprime el diseño de los botones de control. Cada botón lleva un pulsador de membrana bajo él. Para hacer esta cubierta, primero imprimen con láser una plancha de película de acetato con el diseño, con tantas copias como sea posible. Colocan la película sobre una pantalla de poliéster cubierta por un producto químico sensible a la luz. A continuación, usando esta máquina, exponen la pantalla a 2000 vatios de luz ultravioleta durante 6 minutos. La luz endurece la sustancia química de las partes de la pantalla que no están protegidas por el diseño del acetato. Esto bloquea los agujeros diminutos de la pantalla en todas partes, excepto en el diseño. Se retira la película de acetato y eliminan los restos del producto químico no endurecidos. Ahora tienen un estarcido de la pantalla con el diseño a imprimir. Los operarios secan la pantalla y la colocan en una imprenta. Un rodillo de goma arrastra la tinta por la pantalla, haciéndola pasar a través de los agujeros e imprimiendo el diseño sobre la cubierta de plástico. Unas lámparas de luz ultravioleta secan la tinta en pocos segundos. Cada color del diseño va por separado, lo que significa que no hay una pantalla de impresión para toda la cubierta, sino que por el contrario, hay una pantalla individual para cada color. Mientras, en otra imprenta de pantallas, imprimen el diseño del sistema de circuito sobre plástico transparente. La tinta contiene plata, que conduce la electricidad. Este diseño del sistema de circuitos irá detrás de la cubierta gráfica. De nuevo, imprimen varios a la vez. Una vez finalizada la impresión, llegó el momento de montar las capas que componen el pulsador. Primero, la capa de circuito se coloca sobre una lámina adhesiva. Con un rodillo se asegura que su unión sea sólida y hermética. Esta lámina espaciadora separará la capa de la cubierta de la de los circuitos para impedir que el contacto entre ambas sea constante. Sobre cada circuito se coloca una pieza hecha de acero inoxidable con baño de níquel. Esto forma un contacto eléctrico que debe ser presionado para activar el circuito. Adhieren una lámina de poliéster para sujetar las piezas de acero. Tras cortar cada diagrama del sistema de circuitos y cada cubierta gráfica, descubren el reverso adhesivo de la cubierta y la pegan a la capa de circuitos. Los pulsadores de membrana ya están listos. Este panel de control es para una cama de hospital. Algunos pulsadores de membrana tienen un diodo emisor de luz, o LED, una diminuta luz coloreada que se activa al presionar el pulsador para confirmar el contacto. Las máquinas robóticas de la fábrica depositan 2 gotas de pasta de epoxi en aquellos lugares donde irán situados los LED. La pasta contiene plata, de nuevo, para conducir la corriente. Un robot recoge los LED y los deposita sobre las gotas de pasta. A continuación, el robot coloca una pieza metálica sobre cada circuito para crear un contacto eléctrico. La luz roja que se ve es una cámara que comprueba su posición.
Un equipo de ensayo transmite una corriente a través del sistema de circuitos para comprobar que todo funciona correctamente. A continuación se coloca una gota de sellador transparente sobre cada LED. El sellador se endurece bajo la luz ultravioleta para que todos los elementos queden bien sujetos. Después los operarios retiran el panel de la línea automatizada y lo conectan. Encender todos los LED les ayuda a colocar la cubierta gráfica correctamente. Este panel de control es para un horno. Este modelo no lleva LED. Y en lugar de una pieza metálica tras cada botón, imprimen un contacto eléctrico utilizando la misma tinta de plata conductora que usan para imprimir el sistema de circuitos. Tras pasar un rodillo sobre la cubierta, retiran el plástico protector. A continuación, dan la vuelta al panel de control y lo encajan en la cubierta. Así que, tanto si es usted un caballero en busca de una nueva armadura, como si pasea por una calle bajo la luz de las farolas, o si necesita una pieza de madera curvada para crear la obra maestra de sus sueños, ahora ya sabe que así se hace.